Reporte minero y energético. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reporte Minero y Energético, el espacio en Canal 24 Horas donde abordamos las noticias más importantes de estos dos sectores tremendamente relevantes para nuestro país. Producido a partir de energías limpias como la eólica o la solar, el hidrógeno verde se perfila como uno de los elementos más prometedores para lograr la carbono neutralidad en 2050. Hoy vamos a conversar con José Ignacio Galindo, director ejecutivo de Alset Global, sobre cómo incorporar este elemento en la industria minera. También les contaremos por qué es necesario democratizar el acceso a la información como parte de la transformación digital de la industria minera y conoceremos cuáles son las perspectivas del mercado del litio para la próxima década. Y como cada semana revisaremos, por supuesto, las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Lo decíamos, en la industria minera el consumo de energía representa entre el 18 y el 25% de los costos de producción y dentro de una faena, los grandes consumidores de combustibles fósiles son precisamente los camiones de extracción y las plantas concentradoras. Para conversar sobre cómo podría contribuir el hidrógeno verde a una minería sustentable, nos acompaña José Ignacio Galindo, director ejecutivo de Alset Global, compañía experta en soluciones de movilidad limpia basada en combustión de hidrógeno dual y que actualmente lidera también un consorcio tecnológico industrial para la transformación de camiones mineros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Reporte Minero. Hola, Jaime. José Ignacio, estar acá. Muchas gracias. José Ignacio, gracias por acompañarnos nuevamente. Comencemos comentando este potencial que tiene nuestro país, tanto en energía solar como en energía eólica. ¿Eso nos permite de alguna manera perfilar a la industria del hidrógeno como una industria potente, comparable, por ejemplo, a la industria del cobre en nuestro país? Mira, absolutamente. O sea, Chile tiene un potencial energético renovable gigantesco. Los costos de producción asociados a la energía renovable han venido cayendo sistemáticamente en las últimas décadas. Por lo tanto, en términos de potencial de producción de hidrógeno verde en Chile, tiene todo para convertirse en una gran potencia desde el punto de vista potencial. Ahora, lo que es importante es que hay que entender lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo. Y tenemos una tarea importantísima por delante. Sí, y en ese mismo sentido, ¿qué necesita Chile en términos, por ejemplo, de legislación para justamente comenzar a producir hidrógeno verde y de alguna manera convertirse también en un exportador, quizás, de este combustible? Mira, ha habido un proceso que se ha trabajado mucho en el tema de legislación. El Ministerio de Energía está impulsando fuertemente todo el trabajo en términos legislativos. Nosotros, nuestra compañía en Alset, hemos estado trabajando por más de 1 año y medio con la Comisión Nacional de Energía, la Universidad Católica, en los temas regulatorios y normativos, identificando todos los elementos de la cadena del valor. Ahora lo que se necesita es avanzar para generar las condiciones habilitantes para la producción y el consumo de hidrógeno en los diferentes mercados. Hablamos de transporte, generación de energía eléctrica, procesos térmicos y todos aquellos mercados que van a nacer de acá en adelante. José Ignacio, y quizás yendo un poco más atrás en la conversación para quienes nos están mirando, si nos puedes explicar en qué consiste este hidrógeno verde, cómo se obtiene, qué tipo de elementos de combustión también se pueden reemplazar con este nuevo combustible como es el hidrógeno verde. Mira, el hidrógeno es el elemento más abundante que existe en la naturaleza. Se extrae, no hay pozos de hidrógeno, sino que el hidrógeno se extrae porque es un elemento muy reactivo, por lo tanto siempre se encuentra asociado a otro tipo de elementos. Por lo tanto hay que separarlo.
y eso se hace a través de procesos industriales, y estos procesos industriales justamente son en direcciones opuestas en términos de costo con la industria de extracción. Entonces, acá, mientras más producimos, generamos mayores economías de escala, más competitivo se hace el hidrógeno. En cambio, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos, mientras más producimos, más profundo tenemos que ir, entonces los costos suben. Por supuesto que hay un tema ahí también muy relevante, todo el tema de emisiones, obviamente. Exacto. Ahora, yo creo que aquí creo que es importante mencionar un aspecto que es bien relevante, porque nosotros estamos hoy día, de hecho esto es lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Hay una revolución energética a nivel mundial, lo que nos está llevando a una nueva era industrial. Y por las características actuales de los sistemas económicos y de producción, este cambio requiere necesariamente de procesos y tecnologías de transición. Es fundamental entender estos procesos y es fundamental entender qué son las tecnologías de transición. Las tecnologías de transición son aquellas tecnologías que permiten un escalamiento rápido hacia el nuevo sistema, pero que al mismo tiempo permiten conservar las ventajas del sistema actual. Esto es crítico, porque solo se va a lograr una transición total cuando el sistema de transición es capaz de entregar valor con un nivel de confiabilidad igual o superior al sistema actual. La tecnología que nosotros hemos desarrollado, la tecnología ALSET, nosotros la hemos desarrollado desde el 2007 en Austria, y es la tecnología de transición más avanzada que existe en el mundo en esto. Fue diseñada y creada con el propósito específico de canalizar el proceso de cambio hacia una economía sustentable basada en energías renovables y hidrógeno. Por lo tanto, estos son aspectos muy críticos y por eso que esto es lo que estamos haciendo hoy día en Chile. Claro. Y en ese sentido, ¿el hidrógeno verde podría de alguna manera abastecer los requerimientos de energía en nuestro país en distintos ámbitos, tanto en automóviles como en otros elementos? Sí, el hidrógeno, mira, el hidrógeno tiene, primero es una industria muy, muy grande en el mundo, se producen más de 50 millones de toneladas de hidrógeno, pero por lo tanto tiene procesos totalmente desarrollados de forma industrial. El tema acá es que el hidrógeno principalmente hoy día se produce de fuentes no renovables. Y ha crecido y se ha desarrollado como un apéndice en parte de la industria petrolera. Okay. Ahora, el hidrógeno como tal, hoy día es un gas industrial, porque el hidrógeno tiene características químicas fantásticas, por lo tanto, es utilizado enormemente a nivel de todo el mundo en procesos de químicos. Ahora, lo que está pasando hoy día es que el hidrógeno está tomando una relevancia distinta hoy día porque como las tecnologías han avanzado de una forma increíble en lo solar, en la producción de energía renovable, ha permitido que las energías renovables hoy día sean competitivas con los combustibles fósiles. Entonces esto hace que el hidrógeno podamos explotar una de sus más grandes cualidades, que no solamente los aspectos químicos, sino que la gran densidad gravimétrica que tiene el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento con mayor densidad gravimétrica de todos los elementos conocidos en el planeta. ¿Y eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, que en términos de peso, un kilo, por ejemplo, un kilo de litio, tú puedes almacenar en un kilo de litio 200 watt-hora de energía. En un kilo de diésel puedes almacenar 13.000 watt-hora de energía. Y en un kilo de hidrógeno puedes almacenar 33.000 watt-horas de energía. Se triplica, o sea, más que se triplica, claro. Exactamente. Y eso es una característica tremenda porque los procesos o sea, la energía renovable requiere de procesos de almacenaje de energía. Y estamos en este proceso de transición tremendo que está viviendo el planeta
hacia las energías renovables y eso requiere de una capacidad de almacenaje enorme. Y el único sistema capaz de proveer esa capacidad es el hidrógeno. Ahora, esta capacidad de almacenaje del hidrógeno es que el hidrógeno pasa a ser un combustible. Exacto. Y como combustible, entonces tiene múltiples usos. De hecho, puede aplicarse a toda la cadena donde aplicamos combustibles hoy día. Y aquí es donde, por eso que las tecnologías de transición acá y la combustión interna juegan un papel fundamental. Porque hoy día la combustión interna es lo que mueve el planeta hoy día. O sea, hoy día el planeta tiene una capacidad de producción de más de 200 millones de motores de combustión interna al año. Sí, José Ignacio, en ese sentido, y para ir cerrando, te quiero preguntar, porque sabemos, lo decíamos en la introducción, que los camiones mineros, por ejemplo, son los que más consumen combustible fósil. Si se transformaran los camiones para utilizar hidrógeno verde como combustible, ¿es suficiente para entregar una demanda importante, para tener de alguna manera el requerimiento de hidrógeno verde? ¿Se podría utilizar en otros procesos, en otras etapas mineras, el hidrógeno verde como combustible? Absolutamente. Hay muchos procesos mineros en los cuales se puede ocupar el hidrógeno. Ahora, se necesita una masa crítica. Y los camiones mineros perfectamente pueden lograr esa masa crítica. Estamos hablando que cada camión minero consume alrededor de 3.500 litros de diésel por día y se puede reemplazar entre el 70 y el 80% de este combustible sin modificar absolutamente nada en el camión ni el proceso minero. Por lo tanto, y tenemos más de 1.500 camiones operativos en Chile, por lo tanto, es una fuente de demanda de combustible que va a permitir generar el mínimo económico que permite que el hidrógeno despegue en el país. Perfecto. José Ignacio Galindo, director ejecutivo de Alset Global, muchas gracias por esta conversación con Reporte Minero y Energético. Un placer, muchas gracias. Que esté muy bien. Y a ustedes los invitamos a que nos esperen, vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más noticias, con más información aquí en Reporte Minero y Energético. La industria minera genera grandes cantidades de datos, pero estos son manejados en sigilo. Cada proceso o proveedor es dueño de su información y no la comparte. De cara al proceso de transformación digital que persigue la industria para mejorar sus indicadores de competitividad, fomentar el acceso a esa información, permitiría optimizar procesos y facilitaría la toma de decisiones. La industria minera se ha embarcado en un proceso de transformación digital para mejorar índices de competitividad y lograr la sustentabilidad del negocio, pero no es suficiente con implementar nuevas tecnologías. La democratización de la información se ha convertido en una condición clave para la industria. Hoy se dice que el dato es el nuevo oro de las organizaciones y es el capital único de las empresas. En el proceso de digitalización, el que esté enfocado en el dato es clave, el que este dato te aporte a tener ventajas competitivas, a optimizar costos, a mejorar procesos de decisión. No importa cuál es el proveedor, no importa cuál es el que genere esa información, lo importante es que esa información esté disponible para el negocio, y no solamente para el negocio como minería en general, sino que las distintas aristas del negocio. Un ejecutivo necesita ver la información de una manera, un planificador de producción necesita ver la información de otra manera, y eso es lo que hablamos con democratizar la información. Al día de hoy, toda esta información la encontramos en silos. ¿Qué significa esto? Que cada proceso es dueño de su información, o algún proveedor es dueño de su información, etc. Entonces, no es compartida. Es muy difícil lograr eso. Democratizar la información hoy día nos permite tener una visión integral de la cadena de valor, nos permite pensar en un proceso en línea más cercano al tiempo real y por lo tanto nos permite controlar los procesos. Hacer la data accesible pasa por el desarrollo de sistemas interoperables. ¿Pero cómo lograrlo?
Esto se basa en dos grandes aristas. Uno, trabajar de una manera más de industria en desarrollar estándares. La verdad es que tener estándares lo que te permite es el acceso. Entonces uno dice, el estándar para enviar este tipo de informaciones es tal cual y tal, y viene definido de tal y tal manera, y eso te permite que la industria ya venga como un plugin, venga como un enchufe predeterminado para obtener la información. La implementación de sistemas interoperables evitaría la obsolescencia de las empresas, haciéndolas más escalables y competitivas, pero también fomentaría la inclusión de nuevos roles dentro de la industria. La minería 4.0 va a requerir de una retransformación de muchas incluso de las carreras que hoy día vemos tradicionalmente, ¿ya? Por ejemplo, los mineros, que para mí son obviamente el core del negocio, tienen que ser capaces de interpretar la información, y para hacer ese tipo profesional efectivamente hay que darle los skills, ciencia de datos. En la industria minera va a pasar algo raro, porque no van a ser los típicos roles tradicionales a los que estamos acostumbrados, sino que van a aparecer, por ejemplo, desarrolladores de software, especialistas en Big Data, en Machine Learning, técnicos, ¿cierto?, computación, matemáticos, incluso diseñadores que tengan que ver con equipos multidisciplinarios. Y lo que veo es una renovación de esta fuerza de trabajo, de estos puestos. Debemos transformar las capacidades, debemos pensar en colaboración, en trabajo en equipo, en agilidad. Revisemos más informaciones. Un informe preparado por la Gerencia de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería ha revelado una caída del 21% en la ocupación del sector minero durante los últimos 12 meses, lo que se traduce en la disminución de 49.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, la tasa de desempleo registra 13,1%, mientras que en las regiones del norte alcanza el 14,3%. Esto se traduce en 135.000 trabajadores desempleados en los últimos 12 meses, siendo la región de Coquimbo la que registró el nivel más alto, con un crecimiento de 9,4 puntos en un año. Desde la SONAMI explicaron que la minería tendrá un rol clave en la recuperación económica, ya que a medida que se retome la inversión en el sector, se generaría un repunte en la creación de empleos. El Banco Central dio a conocer las cifras de índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de julio. Este se contrajo un 10,7% en comparación al año anterior. Si bien estas cifras son negativas para la economía chilena, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que este resultado es más optimista de lo proyectado. Esto bajo el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Uno de los factores claves para estos indicadores que tuvieran un impacto menor de lo esperado es la continuidad operacional de la industria minera. El IMASEC minero registró un crecimiento de 1,4%. Además, sus expectativas mineras registraron un alza del 20% en comparación al mismo periodo de 2019. El abogado Iván Cheuquelaf asumió como nuevo subsecretario de Minería, reemplazando a Ricardo Irarrázaval, quien renunció por motivos personales luego de ejercer el cargo por un poco más de un año y medio. Anteriormente, Cheuquelaf se desempeñó como jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía y como jefe de la División de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Minería. También formó parte de la división jurídica del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y fue asesor jurídico de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Hasta en 8 meses podría retrasarse la campaña de perforación planificada por los Andes Cooper en el proyecto Vizcachitas, ubicado en la región de Valparaíso. Esto luego de que la Corte de Apelaciones instruyera al Servicio de Evaluación Ambiental a realizar una consulta pública antes de finalizar el proceso de evaluación del permiso ambiental anunciado en abril. La decisión de la Corte de Apelaciones afectaría el trabajo en terreno, por cuanto el Servicio de Evaluación Ambiental puede realizar el proceso de consulta pública indicado o puede apelar a la decisión ante la Corte Suprema. Además, el proceso afectaría la culminación del estudio de prefactibilidad del proyecto.
Y la compañía Mainstream Renewable Power anunció la inversión de 934 millones de dólares en la construcción Huemul, segunda fase de la plataforma de energía renovable llamada Andes Renovables, la que cuenta con un paquete de proyectos energéticos divididos en dos partes. El financiamiento, que fue concretado por un consorcio conformado por 5 bancos extranjeros y un banco chileno, representa uno de los mayores montos aportados a energías renovables durante este año en el continente. Con la puesta en marcha del conjunto de proyectos energéticos de Huemul, cerca del 20% de la energía consumida por los clientes regulados en Chile será suministrada por Mainstream, lo que la convertirá a esta empresa en la mayor generadora de energía renovable no convencional y la primera en construir 10 proyectos al mismo tiempo. AESGener ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto Suministro de Agua Zona Centro, iniciativa que contempla la construcción y operación de un acueducto que transportará agua desalazada desde la comuna de Puchuncaví hasta Tiltil. Esta infraestructura contará con un trazado de 115 kilómetros de largo y se posicionará en gran parte de los tramos de manera paralela a las carreteras y autopistas. Además, la iniciativa requerirá una inversión de aproximadamente 280 millones de dólares, generando más de 400 empleos directos durante su construcción. Sujeto a la obtención de los permisos sectoriales y ambientales, se espera que el proyecto inicie su construcción en octubre de 2021. Por supuesto, les agradecemos habernos acompañado en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. La invitación, como siempre, es a que pueda entregarnos sus dudas, sus consultas, sus sugerencias en el Twitter con el hashtag Reporte Minero, y también, por supuesto, la invitación es a que nos siga acompañando en las próximas ediciones aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.